Bienvenido al sexto capítulo de nuestra emocionante serie Del Edén a la Eternidad. Si nos has acompañado desde el principio, ya me has escuchado contar sobre la creación de nuestro planeta, la increíble historia de la creación del hombre y la mujer y el trágico destino de sus primeros hijos. Y en el último capítulo, escuchaste cómo Dios usó a Noé para preservar a la humanidad durante el diluvio. Pero después del diluvio, la historia no termina ahí. Hoy te revelaré la razón detrás de la destrucción de la Torre de Babel y descubrirás de primera mano el propósito de Dios para la humanidad y cómo eso se conecta con su propósito para tu vida. Si te perdiste los capítulos anteriores, especialmente el episodio sobre Noé, te recomiendo que, después de este video, veas nuestra lista de reproducción Del Edén a la Eternidad. Cada capítulo de esta serie está entrelazado, trayendo profundas reflexiones sobre el propósito de Dios para la humanidad. Ahora, imagina un mundo donde todos hablan el mismo idioma, comparten los mismos sueños y trabajan juntos para lograr algo grandioso. Parece una utopía, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando ese esfuerzo está guiado por el orgullo y el deseo de usurpar el lugar de Dios? Eso es exactamente lo que ocurrió en la historia de la Torre de Babel. Después del diluvio, comenzó un nuevo capítulo en la historia humana. Dios había hecho un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría toda la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. Como señal de esta alianza, puso el arco iris en el cielo, un recordatorio de su misericordia y fidelidad. Con este nuevo comienzo, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, recibieron una misión clara: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. Este mandato divino no era solo una invitación a la reproducción, era un llamado para que la humanidad cumpliera el propósito original de Dios, extendiéndose por toda la creación, gobernándola con sabiduría y viviendo en armonía con el Creador. Los hijos de Noé obedecieron este mandato. A través de Sem, Cam y Jafet, nacieron muchas generaciones. Las familias crecieron, se formaron comunidades y poco a poco la humanidad comenzó a restablecerse. Era un tiempo de esperanza y reconstrucción. Imagina cómo debió ser ese período. Las historias del diluvio, transmitidas de generación en generación, eran recordadas alrededor de las fogatas. No solo servían como advertencias, sino también como testimonios de la gracia de Dios. Las personas trabajaban juntas para cultivar la tierra, criar animales y construir hogares, mientras enseñaban a sus hijos a temer y honrar al Señor. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. En lugar de seguir extendiéndose por toda la tierra, como Dios había ordenado, algunas personas decidieron establecerse en un solo lugar. Esa región fue llamada Sinar, un valle fértil y amplio, perfecto para la agricultura y la construcción. Pero, ¿por qué decidieron quedarse allí? Tal vez fue la comodidad, la seguridad de estar en un grupo grande o incluso el miedo a lo desconocido. Después de todo, obedecer el llamado de Dios para dispersarse por la tierra requería valentía, esfuerzo y fe. Era más fácil quedarse en un solo lugar, donde todos compartían el mismo idioma, la misma cultura y los mismos objetivos. Esa decisión, que al principio parecía lógica e incluso prudente, comenzó a echar raíces de desobediencia. En Sinar, la gente empezó a organizarse y a soñar con algo más grande. El deseo de estabilidad dio paso a la ambición, y la búsqueda de seguridad se convirtió en un intento de independencia de Dios.
Este fue el primer indicio de que la humanidad, una vez más, se estaba alejando del plan divino. Así como antes del diluvio, los hombres comenzaron a confiar en sí mismos y en sus propias ideas, en lugar de confiar en la sabiduría y el propósito de Dios. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo, muchas veces, elegimos el camino más fácil en lugar de seguir la dirección de Dios. Permanecer en Sinar podía parecer una decisión sensata, pero cuando priorizamos la comodidad sobre la obediencia, abrimos espacio para consecuencias inesperadas. En aquellos días, la humanidad estaba unida por un mismo idioma. Imagina un mundo donde todos hablan la misma lengua, sin barreras de comunicación, sin dificultades para hacerse entender. Era un escenario de armonía, donde las personas podían compartir sus ideas con facilidad, construir juntas y comprenderse sin la confusión que causan los diferentes idiomas. Esta unidad era un regalo de Dios, una bendición que permitía a la humanidad trabajar como un gran equipo con un propósito común. Sin embargo, este don divino sería usado de manera incorrecta. El hombre, con su tendencia al egoísmo, utilizó esta unidad lingüística para sus propios fines, ignorando el plan de Dios. En lugar de usar el lenguaje para glorificar a Dios y difundir su amor, las personas comenzaron a alimentar un deseo de autosuficiencia y orgullo. Decidieron construir algo más grande que cualquier otra cosa vista en la tierra. Una ciudad majestuosa con una torre que alcanzara los cielos. Imagina la escena, una torre tan alta que simbolizara el poder humano, su capacidad de lograr cualquier cosa sin necesidad de Dios. No era solo una construcción física, sino una declaración de que la humanidad ya no necesitaba depender de Dios. Su orgullo se manifestaba de manera evidente. Querían ser como Dios, gobernar el cielo y la tierra por sí mismos. Y así, con esta visión, comenzaron a trabajar juntos, unidos por un objetivo común. El plan para construir la Torre de Babel no era solo sobre edificar algo grande. Era una forma de desafiar el orden divino. Dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así haremos famoso nuestro nombre y no seremos dispersados por la faz de la tierra. Génesis 11:4. Nota la intención detrás de estas palabras. No querían ser esparcidos por la tierra, como Dios había ordenado al principio. Génesis 1:28. Querían crear algo que los mantuviera unidos, algo que representara su fuerza e independencia. Construir una torre que alcanzara los cielos no era solo un deseo de grandeza, sino un intento de igualar el poder de Dios. Querían ser como Él. El miedo a dispersarse por la tierra, como Dios había pedido, reflejaba una rebelión contra el plan divino. El hombre quería estar en control, sin someterse a la soberanía de Dios. La ciudad de Babel surgió en el valle de Sinar, y allí la torre comenzó a tomar forma. El progreso de la construcción pronto se convirtió en símbolo de un profundo orgullo humano. No solo estaban levantando una estructura, estaban tratando de construir un legado eterno, un nombre que perdurara sin la ayuda de Dios. Era un intento de alcanzar la inmortalidad sin depender del Creador. A medida que avanzaba la construcción de la torre, el panorama se volvía cada vez más claro. El proyecto no era solo una demostración de grandeza, sino un intento descarado de desafiar la soberanía de Dios. Los hombres estaban levantando la torre como un símbolo de su independencia, mostrando que ya no necesitaban la guía de Dios. La elección de los materiales también hablaba por sí misma. En lugar de piedras naturales, como era común en las grandes construcciones de la época,
Usaron ladrillos cocidos y betún, una tecnología propia e innovadora que les daba confianza. Era como si dijeran, con nuestras propias manos podemos hacerlo todo, sin ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. El uso de ladrillos cocidos, que eran más fáciles de producir y transportar, y el betún, que sustituía a la argamasa tradicional, eran ejemplos claros de cuán autosuficiente se sentía la humanidad. Estaban creando algo completamente nuevo, algo que dependía únicamente de su inteligencia, sus habilidades y su trabajo. Así, la torre no era solo una construcción física, sino una representación de su propia visión de poder y control sobre el mundo. Al observar la torre elevándose, los constructores veían más que un edificio imponente. Veían una marca de su existencia, un símbolo que los inmortalizaría. La ciudad, con la torre en el centro, era un testimonio de su capacidad para moldear el destino según su propia voluntad. No solo estaban construyendo una obra de ingeniería, estaban tratando de garantizar que sus vidas tuvieran algún tipo de significado duradero. Como si el simple hecho de dejar algo tangible en el mundo fuera una forma de asegurar que su existencia sería reconocida y no olvidada con el tiempo. Sin embargo, la verdad detrás de la construcción de la torre era más compleja. Había una profunda motivación de miedo detrás de todo esto. Miedo a que sus vidas no tuvieran valor sin un gran legado. Miedo a que sin algo grandioso para mostrar al mundo fueran solo puntos olvidados en la historia. Querían ser recordados para siempre, dejar una huella imborrable en el tiempo. Así, la torre no era solo un símbolo de poder, sino también de inseguridad y de un deseo desesperado de control. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida no actuamos de la misma manera? Muchas veces nuestros planes, esfuerzos y deseos están motivados por un miedo profundo a fracasar, a no ser notados o a ser olvidados. En lugar de confiar plenamente en el plan de Dios, tratamos de controlar lo que nos rodea, buscando formas de garantizar nuestro éxito, nuestra fama o nuestra seguridad. Como los constructores de la torre, buscamos alternativas, muchas veces egoístas, para asegurarnos de que nuestro legado perdure. Sin embargo, olvidamos que la verdadera seguridad y significado provienen de Dios, no de nuestras propias manos. Los hombres que construían la torre estaban obsesionados con su propia visión de grandeza, pero al hacerlo, solo alimentaban un vacío interno. Creían que al dominar el mundo con su inteligencia y habilidades podrían alcanzar la verdadera felicidad y estabilidad. Sin embargo, la búsqueda de poder sin humildad ni confianza en Dios no los llevaría a ningún lado. Y como veremos, este intento de construir algo grandioso sin tomar en cuenta el propósito divino traería consecuencias inesperadas. La lección aquí no es solo sobre la construcción de una torre, sino sobre las intenciones del corazón humano. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas intentamos construir cosas sin considerar el plan mayor de Dios para nosotros? Cuando hacemos esto, estamos diciendo indirectamente que no necesitamos su ayuda, que podemos seguir nuestro propio camino y alcanzar nuestros propios objetivos. Sin embargo, como veremos, esto no conduce a una verdadera realización, sino al fracaso y la desilusión. El orgullo humano, por más poderoso que parezca, nunca podrá sustituir la sabiduría y la voluntad de Dios. Y así, con cada ladrillo colocado y con cada parte de la torre que se elevaba, la humanidad se alejaba de su verdadera misión: vivir en armonía con Dios, confiar en su plan y trabajar juntos para cumplir su propósito. Lo que parecía una obra de grandeza, en realidad, se estaba convirtiendo en un símbolo de rebelión contra el Creador.
Pero Dios estaba viendo todo. Observaba cada movimiento, cada decisión tomada, cada ladrillo colocado. Él conocía lo que había en el corazón de aquellos hombres. La Biblia nos dice que, al mirar la ciudad y la torre que estaban construyendo, Dios descendió para ver lo que los hombres estaban haciendo. El lenguaje usado aquí es significativo, porque incluso Dios, en su grandeza, descendió para ver la obra del hombre. Génesis 11:5. Dios no necesitaba bajar para ver, pero la expresión muestra cuánto le importa lo que hacen los hombres, incluso en su rebeldía. Dios dijo: si como un solo pueblo, hablando la misma lengua, han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Génesis 11:6. Lo que Dios estaba diciendo aquí no era que temiera el poder humano, sino que, cuando los hombres se unen con un propósito equivocado, pueden hacer cosas terribles. La unidad humana, sin la guía de Dios, podía llevar a la destrucción. Dios vio que esta unidad podía llevar a la humanidad por caminos aún más peligrosos y egoístas. Sabía que, si no actuaba, los hombres seguirían alejándose más y más de su voluntad. Y así, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dios, en su sabiduría, decidió actuar para proteger a la humanidad de su propia arrogancia. Dijo: bajemos y confundamos su lenguaje para que ya no se entiendan entre ellos. Génesis 11:7. De repente, la escena que antes era de colaboración y unidad se volvió caótica. Las personas que antes hablaban el mismo idioma ahora no podían entenderse. Un albañil pedía ladrillos, pero el otro entendía que quería agua. El arquitecto intentaba explicar su proyecto, pero sus oyentes estaban completamente perdidos, sin comprender lo que decía. La confusión de las lenguas causó un verdadero caos. Lo que antes era un esfuerzo colectivo y bien organizado, ahora era un desastre, y la construcción de la torre comenzó a derrumbarse. La unidad que había mantenido a las personas juntas se rompió, y con ella el sueño de construir la torre. Este acto de Dios no fue solo un castigo, sino también una forma de protegerlos de su propia vanidad y arrogancia. Sin la intervención divina, ¿quién sabe hasta dónde podría haberlos llevado el orgullo humano? Después de la intervención divina, con la confusión de las lenguas, la escena en Babel cambió por completo. Antes, había una unidad impresionante entre todos los habitantes de la ciudad. Todos hablaban el mismo idioma, y los trabajadores, a pesar de las dificultades, tenían un objetivo común: construir algo grandioso que simbolizara el poder y la independencia humana. Pero ahora, la comunicación entre ellos se había vuelto imposible. Donde antes había entendimiento y cooperación, ahora solo había frustración y caos. Imagina la escena. Un albañil intenta pedir ladrillos, pero sus compañeros no entienden lo que dice. Un maestro de obras trata de dar instrucciones, pero nadie comprende sus palabras. Los equipos que antes trabajaban en armonía ahora estaban dispersos, cada uno intentando entender a los demás sin éxito. La construcción de la torre, que parecía estar tomando forma, comenzó a derrumbarse, no solo físicamente, sino también en los corazones de los hombres. Lo que antes era una obra de orgullo y desafío contra Dios, se convirtió en un monumento a la limitación humana. La torre, que debía ser un símbolo de la grandeza humana, ahora se había transformado en un símbolo de confusión. El nombre de la ciudad, Babel, se convirtió en sinónimo de desorden y división. Así, lo que parecía ser un intento de alcanzar la inmortalidad, de conquistar los cielos y desafiar la soberanía de Dios,
terminó en un rotundo fracaso, un recordatorio de que el hombre, por más que lo intente, nunca podrá oponerse a los planes divinos. Y esa confusión, por más desconcertante que fuera para los hombres, era parte de un plan mayor de Dios. Desde el principio, Él había ordenado a la humanidad que se extendiera por la tierra, la llenara y gobernara sobre la creación. Génesis 1:28. Sin embargo, en lugar de obedecer, los hombres decidieron reunirse en un solo lugar, con la esperanza de construir un imperio basado en el orgullo y la autosuficiencia. Pero Dios, en su soberanía y sabiduría, hizo que la humanidad obedeciera su voluntad, aunque fuera en contra de su propio deseo. La confusión de las lenguas fue el medio por el cual Él dispersó a los pueblos. Lo que parecía ser un fracaso, un obstáculo para los planes de los hombres, en realidad era el cumplimiento del propósito divino. Aunque no lo quisieran, los hombres se esparcieron por toda la tierra, formando nuevas naciones, culturas e idiomas. Así, el mandato de Dios de poblar la tierra se cumplió. La historia de Babel nos enseña cómo el orgullo puede alejarnos de Dios. Cuando intentamos construir nuestras vidas, nuestras carreras o nuestros sueños sin tomar en cuenta a Dios, corremos el riesgo de ver todo desmoronarse. Sin embargo, también aprendemos sobre la paciencia y el propósito de Dios. Incluso cuando actuamos con rebeldía, Él no nos abandona. En lugar de eso, interviene para guiarnos de vuelta al camino correcto, aunque para ello tenga que confundir nuestros planes. Pero la historia no termina con la dispersión en Babel. Hay una promesa, una esperanza que va más allá de la confusión de las lenguas y la división de los pueblos. Te voy a revelar cómo Jesucristo es la respuesta divina para restaurar la unidad perdida y reconectarnos con el propósito de Dios. ¿Y tú, alguna vez has pensado en cómo esta historia puede impactar tu vida? Comparte en los comentarios las lecciones que crees que la Torre de Babel nos enseña. Además, cuéntanos si alguna vez has vivido un momento en el que Dios intervino en tus planes personales, redirigiéndote hacia el camino que Él tenía preparado. Tu experiencia puede inspirar a otras personas. Aunque la Torre de Babel marcó un momento de división en la historia humana, la Biblia señala una esperanza mayor: Jesucristo. Él es el puente que une lo que fue separado, restaurando la comunión entre Dios y los hombres, así como entre las propias personas. Siglos después del episodio de Babel, en el día de Pentecostés, ocurrió un evento que simbólicamente revirtió la confusión de las lenguas. La Biblia nos dice que, mientras los discípulos estaban reunidos en oración, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otros idiomas. Los que estaban allí, de diferentes naciones, oyeron el Evangelio en su propio idioma. Este evento poderoso nos muestra que en Cristo, la unidad perdida en Babel puede ser restaurada. Dios envió a Jesús no solo para salvar a la humanidad de sus pecados, sino también para traer reconciliación. Nos llama a ser un solo cuerpo, con una sola fe, sin importar nuestras diferencias culturales o lingüísticas. En la Torre de Babel, los hombres buscaron exaltar su propio nombre. En el reino de Dios, somos llamados a exaltar el nombre de Cristo. En Babel, la humanidad confiaba en su propia fuerza. En el reino de Dios, reconocemos que nuestra fuerza viene de Él. El Evangelio nos invita a abandonar nuestros esfuerzos egoístas y buscar la verdadera grandeza en Cristo. Nos llama a ser parte de algo mucho más grande que una torre o una ciudad. Nos ofrece un lugar en su familia eterna. ¿Cuántas veces actuamos como los constructores de Babel, tratando de edificar algo que nos glorifique a nosotros mismos? Tal vez sea en el trabajo,
en la búsqueda de reconocimiento o incluso en nuestras relaciones. Pero la historia nos enseña que todo lo que construimos sin Dios está destinado a caer, porque, como nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pablo también nos advierte que las obras hechas con orgullo o sin la guía de Dios son como madera, heno y paja, materiales frágiles que no resistirán la prueba del tiempo y del fuego. 1 Corintios 3:12-13. Así como la Torre de Babel se derrumbó ante la voluntad de Dios, nuestras construcciones humanas, cuando están basadas en el orgullo y la autosuficiencia, están destinadas al fracaso. Por otro lado, cuando entregamos nuestros planes a Cristo, construimos sobre el fundamento sólido que es Él. Nuestros esfuerzos dejan de ser vacíos y pasan a tener un propósito eterno. Como declara Pablo, somos colaboradores de Dios y parte de su edificio espiritual. 1 Corintios 3:9. Dios nos invita a participar en su obra redentora, llevando su mensaje de esperanza y amor. Entonces, la pregunta para nosotros es sobre ¿qué fundamento estamos construyendo nuestras vidas? ¿Estamos buscando nuestra propia gloria como los constructores de Babel o estamos entregando nuestros planes en manos de Cristo, permitiendo que Él transforme nuestras vidas? ¿Dónde estás? ¿Construyendo tu torre? La historia de la Torre de Babel, aunque distante en el tiempo, es increíblemente actual. Nos enseña sobre los peligros del orgullo, la importancia de la obediencia a Dios y el valor de vivir de acuerdo con el propósito divino. Te mostraré más profundamente cómo puedes usar estas lecciones y cómo aplicarlas en tu día a día. El peligro del orgullo y la autosuficiencia. El orgullo fue el corazón del problema en Babel. Los hombres creyeron que podían construir algo grandioso sin depender de Dios. Ese mismo espíritu de independencia puede llevarnos a problemas hoy. Cuando confiamos solo en nuestras habilidades, ignorando la dirección de Dios, abrimos el camino para el fracaso y la frustración. En cambio, estamos llamados a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría y fuerza. La importancia de la obediencia al plan de Dios. Dios tenía un propósito claro para la humanidad: esparcirse por la tierra y dominarla. Pero los constructores de Babel eligieron ignorar esa orden, prefiriendo crear su propia seguridad. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo lo mismo? Resistimos la voluntad de Dios, tratando de controlar nuestro futuro o evitar cambios que Él nos llama a abrazar. Pero la verdadera paz y realización vienen de obedecer el plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente, construyendo para la gloria de Dios. La ambición de los hombres en Babel era hacerse un nombre. Ese deseo de fama y reconocimiento personal sigue presente en nuestro mundo. Sin embargo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a algo más grande: vivir para la gloria de Dios. Esto significa que nuestras elecciones, sean profesionales, personales o espirituales, deben reflejar nuestro deseo de exaltar el nombre de Dios, no el nuestro. Cuando vivimos con ese propósito, nuestras vidas adquieren un significado eterno: unidad en la diversidad. Aunque la confusión de lenguas en Babel causó división, Dios nunca quiso que esa separación fuera permanente. En Cristo vemos un llamado a la unidad, no basada en la uniformidad, sino en la diversidad reconciliada. Esto nos desafía a valorar las diferencias entre nosotros, reconociendo que juntos somos parte de un plan mayor. Cuando trabajamos unidos en Cristo, podemos realizar cosas que glorifican a Dios y benefician al prójimo.
¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Mientras reflexionas sobre esta historia, pregúntate a ti mismo, ¿qué áreas de mi vida necesitan más dependencia de Dios? ¿Hay algo que estoy construyendo para mi propia gloria, en lugar de para la gloria de Él? Sigue conmigo, porque ahora te mostraré una reflexión poderosa sobre cómo la historia de Babel revela nuestra profunda necesidad de redención y la maravillosa esperanza que encontramos en Cristo. Pero antes, si este contenido ha hablado a tu corazón, aprovecha para dar clic en el botón de me gusta. Así, ayudas a que YouTube lleve este mensaje a más personas que también necesitan escuchar sobre la redención en Cristo. Y si el Espíritu Santo ha traído a tu mente a alguien que pueda beneficiarse de esta palabra, comparte este video. Déjate ser un instrumento en las manos de Dios para una obra que trasciende nuestro tiempo y transforma vidas. Una reflexión profunda sobre Babel y Cristo. La historia de la Torre de Babel nos enseña que el orgullo humano y la búsqueda de la independencia de Dios siempre llevan a la confusión y al fracaso. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, usa incluso nuestros errores para conducirnos de vuelta a Él. El episodio de Babel termina con la dispersión de los pueblos y la división de las lenguas, pero no es el fin de la historia. Dios tenía un plan de redención que culminaría en Jesucristo, la solución definitiva para la confusión y el distanciamiento causados por el pecado. Al comienzo de este video, hablamos sobre cómo la humanidad, unida en lengua y propósito, trató de desafiar a Dios. Pero a lo largo de las Escrituras, vemos que el verdadero propósito de nuestra unidad no está en exaltar a nosotros mismos, sino en glorificar a Dios. Jesús es la respuesta divina para unir lo que fue separado en Babel, ofreciéndonos un nuevo comienzo. En Jesús encontramos la solución para las divisiones que surgieron en Babel. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo mostró que Dios desea unir a los pueblos en un propósito, proclamar la gloria de su nombre. Esa unidad no se basa en nuestras habilidades o en nuestra fuerza, sino en el amor y la gracia de Dios. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, somos reconciliados con Dios y capacitados para vivir en armonía con los demás. La historia de la Torre de Babel es un recordatorio de que no fuimos creados para vivir en orgullo o independencia de Dios. Fuimos creados para glorificarlo, para depender de Él y para vivir en comunión con los demás. Si estás tratando de construir tu propia torre, sea en el trabajo, la familia o en tus sueños personales, y sientes que tus esfuerzos están desmoronando, sabe que existe esperanza. Jesús nos llama a abandonar nuestros propios planes y confiar en el plan perfecto de Dios. Al reflexionar sobre esta historia, te invito a preguntarte, ¿estoy construyendo para la gloria de Dios o para la mía propia? Jesús nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido de su palabra y su amor. Si sentiste que este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesita escuchar. Y recuerda, esta serie aún tiene mucho más para ofrecer. Vuelve y mira los episodios anteriores y mantente atento a los próximos capítulos. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a ver este video. Espero que el mensaje haya tocado tu corazón y te haya traído reflexiones valiosas. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, me gustaría invitarte a suscribirte ahora mismo. Así podrás seguir nuestros próximos contenidos y continuar con nosotros en este viaje de aprendizaje e inspiración. Y no olvides darle me gusta a este video. Eso no solo nos motiva a seguir produciendo, sino que también ayuda a que este mensaje
llegue a más personas que pueden beneficiarse de él. Activa la campanita de notificaciones para ser avisado cada vez que publiquemos un nuevo video. Así no te perderás ninguna novedad. Siéntete libre de explorar más de nuestro contenido aquí en el canal. Y recuerda, siempre estamos juntos en este caminar. Hasta el próximo video y que Dios bendiga tu vida.